Hola, muy buenos días. Una vez más, bienvenidas, bienvenidos al diálogo de hoy, miércoles 3 de marzo. Les saludamos con inmenso cariño y con distinguidos invitados en nuestro programa. Y como nos decían muy temprano cuando hacíamos el anuncio cuál era el tema que íbamos a abordar, pues dicen, hoy vuela candela, Jorge, y no es volar candela, y utilizando el lenguaje del mensaje que nos han mandado, sino que es una realidad. Pero intentaremos ser lo más ecuánime e imparcial posible. Pero siempre sostengo mi posición en el sentido de que los empresarios en el país solo ven en su gran mayoría, su propio beneficio. El salario mínimo es otro frente de debate que hay en el país. En este arranque del 2021, fijarlo es más complejo que nunca por el impacto de la pandemia de la COVID-19 y los huracanes ETA e IOTA. En Honduras, el salario mínimo equivale en promedio a unos 10.000 lempiras aproximadamente, pero informes oficiales indican que los trabajadores del sector privado devengan alrededor de 7.600, con suerte, mensual. La comisión tripartita conformada para fijar el salario mínimo, hablamos de la representación de la empresa privada, de los sindicatos y el gobierno, ha tenido ya 5 reuniones sin avances significativos, para concretar desde luego un nuevo ingreso que es urgente para la población. El sector obrero exige un incremento, imagínense ustedes, de un 6 a un 8%, que en lempiras, les decía ahorita al comienzo con nuestros compañeros, representa uno entre 400 y no más de 800 lempiras. Y la canasta básica familiar, los combustibles, todo se ha ido arriba. Sin embargo, la empresa privada propone un incremento solo de un 4%, lo que indica que después de casi 2 meses de negociaciones no se ha logrado ningún acuerdo. Hoy están con nosotros miembros de las centrales obreras, quienes han decidido de momento retirarse de la mesa de negociación si los empresarios no dan una propuesta viable para este nuevo salario. Y es que para qué estar hablando y hablando. Yo creo que hay hasta como un desgaste en la gente cuando se platica, pero sí con resultados tangibles, con resultados que pueda uno decir, tener la esperanza. Estamos llegando a acuerdos, estamos llegando a entendimiento, pero cuando hay posiciones cerradas, así como la de los empresarios, yo creo que es sumamente difícil. Pero bien, estamos con don Benjamín Vázquez, con el licenciado José Luis Baquedano y está también don Mario Sales. Sí. Tenemos a 3 reconocidos dirigentes en nuestro país de las centrales obreras con quien vamos a conversar y bueno, estamos con ellos porque siempre es difícil que conmigo hablen representantes de la empresa privada, aun cuando los invitamos, pero ellos creen que nosotros a propósito dicen les tiramos duro y no es, se los digo sinceramente, sino que es intentar ablandarles el corazón y decirles siempre que cuando nos vayamos de este mundo no nos vamos a llevar nada más que la satisfacción de que cuando Dios nos llame a rendir cuentas, decir que hicimos hacerlo mejor. Pudimos habernos equivocado como seres humanos, pero que en este caso los empresarios compartir un poco de las muchísimas ganancias que tienen, que han tenido y que en un porcentaje altísimo son sus trabajadores quienes le ayudan a conseguirlo. Pero bien, nuestros invitados, licenciado José Luis Baquedano, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Un gusto y un saludo a los amigos, compañeros de lucha que están por ahí también en este programa tan importante que tiene mucha expectativa en este momento. Es un tema de interés nacional. Bueno, y nosotros estamos con la expectativa de que podamos llegar a un acuerdo consensuado entre las partes, que es lo ideal, porque estos temas no se le tienen que dejar a políticos. Y si no hay anuencia de parte de los empresarios, pues no nos quedará más que tomar algunas decisiones en ese sentido. Buenos días, compañeros. Buenos días, José Luis. Buenos días, Elic. Don Benjamín, buenos días. Gracias por acompañarnos también. Bueno, creo que tiene apagado el micrófono, paisano, si lo enciende, por favor. Sí. Okay, ahora sí. Buenos días, Jorge, los dos compañeros, Mario y Baquedano. Siempre hemos estado nosotros pendientes y presentes para poder llegar a un tipo de acuerdo en lo que es las pláticas de salario mínimo. Lamentablemente,
la empresa privada no tiene la voluntad de que debería, porque hay muchas empresas que han tenido buenas utilidades y tienen que compartirlas con los trabajadores. Y nosotros responsablemente presentamos nuestra propuesta a la tercera reunión y resulta de que no ha habido ningún tipo de resultados. Ya llevamos 5 reuniones y las propuestas son propuestas que no vienen a llenar las expectativas de los trabajadores. Creemos de que en este momento vamos a platicar un poco de lo que es el tema que está manejando, que es un tema que se maneja año con año, pero que a veces no se aplica a los trabajadores. Gracias. Bien, perfecto, gracias, don Benjamín Vázquez. Ahora saludamos a don Mario Sales, que es de la CTH, también en esta conversación que tendremos en el transcurso de la mañana. Don Mario, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Buenos días, Jorgito. Buenos días ahí a José Luis y a Benjamín. Como usted mismo lo ha dicho, estamos en una situación todavía donde no hemos llegado a ningún acuerdo. Estamos todavía en la mesa del diálogo. Hemos paralizado por una semana más o menos, creo que un poquito más, la negociación. Pero nosotros estamos siempre reuniéndonos y haciendo los acordes necesarios para poder tener una propuesta también ya relativamente más ajustable a lo que son las realidades. Y para decirle, Jorgito, que incluso nosotros ya propusimos menos que lo que usted mencionó. Esa fue nuestra primera propuesta, pero nosotros en medio de la negociación ya hemos propuesto menos que eso. Pucha, mire, imagínese, gracias Mario Sales, don Mario, si estaban solicitando entre un 4 y un 8% y se están bajando y todavía es complicado llegar a un acuerdo, ¿qué es realmente entonces lo que quieren o lo que esperan los empresarios? A lo mejor, y yo he escuchado a muchísimos de ellos decir, lo más importante es que se conserven los empleos, y en efecto eso debe de ser prioritario, pero el problema es que aumenten o no aumenten, a la gente la siguen despidiendo, a la gente la siguen contratando por hora, a la gente la siguen mandando a su casa a descansar sin goce de sueldos. Por lo que estamos viviendo es indiscutible, pero desafortunadamente aquí al final quien lleva siempre las de perder es el trabajador. ¿Cómo y hasta cuándo, abogado Baquedano? Y es importante decirlo porque también nos están preguntando, hay un representante de la CUT, que es el abogado Baquedano, hay el representante de la CGT, que es don Benjamín Vázquez, y el representante de la CTH, Mario Sales. Hay otras organizaciones sin ninguna duda, pero todas representan a la clase trabajadora. Todas son importantes y no podemos tenerlos a todos. Y como les insisto, hemos querido conversar con algunos de los empresarios y siempre nos salen con el cuento que, Jorito, es que siempre nos ataca, siempre nos dice, pero aquí el espacio lo tienen y lo tendrán para decir realmente lo que quieran, aun cuando mi posición también ya se conoce. Abogado, ¿hasta cuándo se esperará? Y si no, ¿es el gobierno al final quien tiene que tomar la decisión en cuanto a estos ajustes salariales? Esta es una responsabilidad del sector productivo, cargo del sector privado. Las variaciones siendo condescendientes y esperaríamos esa respuesta igual de parte de los empresarios. Por lo menos la CUT, estoy hablando en nombre de la CUT, con el respeto a los compañeros, ya ha fijado su posición, que si no vemos un espacio, si no vemos una propuesta que realmente satisfaga las demandas de los trabajadores, que le pueda resarcir esa pérdida que ha tenido en el 2020 por el alto costo de vida, la especulación de canasta básica, los bienes y servicios han subido en el país, el trabajador en este momento no tiene capacidad de compra. Entonces hemos planteado como confederación, tuvimos una reunión el día sábado en Ciguatepeque con estas organizaciones afiliadas y se acordó de que si no hay una propuesta realmente que venga a permitirle al trabajador resarcirse de esa pérdida, pues tendríamos que retirarnos del proceso. Esto lo tendríamos que concentrar en un momento determinado y con los compañeros que estamos aquí en este momento en este foro de debates para tomar alguna decisión en conjunto, porque lo ideal es que tuviéramos ya una posición definida las tres centrales obreras, pero esta es una posición de la CUT hasta este momento. Esperamos pues continuar en los próximos días con el proceso, acercándonos a las partes, viendo si hay esa voluntad de parte de los empresarios y de lo contrario pues no tendríamos más alternativa que respetar los acuerdos de las organizaciones afiliadas a la CUT que decidieron y tomaron en Ciguatepeque que si no vemos ese espacio
ni esa propuesta, ni esa voluntad de parte de los empresarios, pues vamos a sentirlo mucho y nos vamos a retirar dejando esto en manos de políticos, que no es lo que pretendemos ni lo que queremos, porque ya sabemos cómo son los políticos, cómo manejan este tipo de temas y no queremos politizar el tema del salario mínimo. Así es que estaríamos a la expectativa y viendo cuál sería la posición que ha tenido también la CTH, que hemos estado en conjunto trabajando, igual la CGT, que han planteado sus puntos de vista en la mesa, y ya los empresarios conocen cuál es la posición nuestra, cuál es la posición del sector laboral. Así es que esperaríamos ese espacio, veríamos cuál sería la propuesta o la posición que llevaría la empresa privada en este momento para ver si se puede continuar en el mismo. Gracias, abogado Baquedano. Don Benjamín, cuando apunta el abogado Baquedano en el sentido de que políticos podrían tomar la decisión en cuanto al incremento del salario mínimo, y así es, se refiere al Ejecutivo, porque si no logran un acuerdo los empresarios con la representación de la clase trabajadora, al final es el gobierno central. Y como estamos en un año efectivamente político, ¿podría existir algún temor de ustedes como dirigentes obreros en el sentido de que si el gobierno toma la decisión al final no sea un incremento de acuerdo, o la decisión que se tome de acuerdo a no solo las exigencias, sino que lo que ustedes están solicitando que es justo para la clase trabajadora en este momento? Nosotros estamos bien claros que la ley dice claramente que no hay un acuerdo entre el sector productivo, tanto empleadores como trabajadores, entonces va a ser el gobierno que va a decretar a través de un consejo de ministros, a través de jefe de trabajo, para decretar lo que es el ajuste salarial. Nosotros siempre hemos hecho el esfuerzo, y digo el esfuerzo porque van como 9 años que hemos llegado a acuerdos, y en este caso no hay elección. Yo sé de que el país ha estado bastante golpeado con lo que es la pandemia del COVID-19, también la tormenta Eta y Iota, pero que hay empresas que han tenido buenas utilidades, quizás más que cuando está el tiempo normal. Entonces es necesario que esas empresas que han tenido ese tipo de utilidades que puedan compartirlas con los trabajadores. Porque dejarla, decía Baquedano, en manos de políticos para decretar, eso es un albur a veces, pero que necesariamente si no se da un tipo de acuerdo, tiene que ser el gobierno, como la ley lo dice, está facultado para poder decretar el ajuste salarial. Recordemos que el ajuste salarial tiene que hacer a partir del mes de enero. Nosotros siempre acostumbramos reunirnos en el mes de diciembre y llegar a acuerdos, y en enero y entra en vigencia y el trabajador goza de este tipo de beneficios. Nosotros estamos bien claros en cuanto a eso. La CGT siempre es amante del diálogo, pero hay momentos que ya, si no se puede llegar a un tipo de acuerdo, dialogando, entonces tiene que hacer de esa manera. Lo mismo creemos de que los compañeros, como una comisión que estamos ya integrada por las centrales obreras, entonces creemos de que tenemos que reunirnos para poder tomar un tipo de acuerdo. Yo sé de que este tipo de pláticas son pláticas a veces engorrosas, que no hay una voluntad política de parte del sector privado para poder hacer una buena propuesta y que lleguemos a un acuerdo. Pero bueno, el diálogo así es, el diálogo es más que todo manejar la comunicación para poder llegar al acuerdo necesario para que los trabajadores gocen de este tipo de beneficios, para que puedan ver el tipo de situación. Recordemos que en estos casos siempre se da el caso de que los comerciantes aumentan a lo que son los productos de la canasta básica. La canasta básica anda bastante alta y en este caso el salario mínimo no ajusta quizás para cubrir lo que es el costo de la canasta básica. Sí, correcto, porque cuando le hacen el incremento a la clase trabajadora, y aquí es donde apuntamos ya, los precios de los productos de la canasta básica familiar están exageradamente altos. Don Mario, si no me equivoco, se han reunido oficialmente en unas 5 o 6 oportunidades. ¿Hasta cuándo esperarán ustedes y cuándo sería una nueva reunión con la mediación del gobierno y representantes de ustedes y la empresa privada? Sí, Jorgito. Creo que sí, terminamos la quinta reunión. Nosotros estamos esperando de podernos reunir la otra semana. Y en esa
en esa mesa de diálogo de la otra semana, Jorgito, esperamos presentar una propuesta ya definitiva, una propuesta definitiva de nosotros, donde ya no podríamos bajarnos más. Tendríamos que decidir ahí, ese día, si lo tomamos o lo dejamos. Yo le puedo decir que de parte del grupo empleador también hay una anuencia para que lleguemos a un acuerdo. Ellos también están haciendo sus ajustes. Realmente entendemos un poquito la situación que estamos viviendo en medio de una pandemia, y venimos del año pasado de unos huracanes que afectaron realmente a una zona, a la zona norte. Pero nosotros estamos haciendo nuestros análisis. Esta semana nos hemos reunido con los secretarios generales para poder hacer análisis, de llegar a un punto de consenso, un punto de equilibrio donde no se pierda, realmente no sacar una gran ganancia como cuando uno un salario mínimo está pidiendo, pero llegar a un punto de equilibrio donde tampoco podemos perder lo mínimo, que es la canasta básica, o sea, la inflación. Si no solo eso, bonito, si a nosotros trabajamos con los índices financieros que es el Banco Central, pero la realidad es otra. La canasta básica no anda en el precio que dicen, en los números que anda. Si uno va al súper o va al mercado, sabe que la realidad es otra. Además, no han considerado en esa canasta básica, desde el año pasado, que estamos desde marzo, los insumos que se han vuelto parte de la canasta básica, los insumos de bioseguridad. Todo el mundo tiene que comprar una mascarilla todos los días para poderla usar, así como para poder comer algo. Yo creo que no nos pensamos en sacar. Yo sí considero que vamos a tener una negociación, la vamos a lograr en esta semana, y si llegara a pasar algo que nosotros no estuviéramos de acuerdo, pues tenemos que tomar una decisión en consenso con las tres centrales, para que ya en un dado término se agoten todas las instancias. Pero yo quiero recargar algo, Jorgito, si a nosotros nos están diciendo que todo el mundo tuvo pérdidas, no es cierto, no es cierto. Aquí sabemos que aún en medio de pandemias y de huracanes, muchas empresas estuvieron trabajando y tuvieron utilidades. O sea, yo se los he mencionado en muchos medios y siempre lo voy a decir. Aquí los supermercados no pararon de trabajar, el sistema financiero, donde están los bancos, no pararon de trabajar, todas las televisoras, no pararon de trabajar las gasolineras, lo que es la venta de sistema por cable, lo que es energía, lo que son lo que es ahora, llamamos el internet, y todo eso ha tenido grandes utilidades. No podemos hablar que han tenido pérdidas. Ahora, que nosotros tenemos que considerar algo, sí lo tenemos que considerar algo. Hay empresas en la PYME que realmente no van a poder pagar un aumento de salario mínimo. Entonces tenemos que hacer algún trato a ese rubro, a lo que es la PYME, y también al rubro que es agrícola, que también ha tenido un efecto negativo. Aunque en el agrícola también hay empresas que son multinacionales, grandes, que sí pueden pagar un salario mínimo. Sí. Bueno, y tiene que verse, es importante, aun cuando fuese con el reporte de inflación del Banco Central, el incremento salarial tiene que ir arriba de un 4%, aún con ese reporte de inflación del Banco Central. Usted lo apuntaba, don Mario, en el sentido de que siempre es mayor del reporte del Banco Central a lo que ocurre en la realidad en el mercado. Sin embargo, aún con ese informe del Banco Central tiene que haber un regular incremento. Cuando digo regular es porque es que yo le decía a Lick Fortín el otro día aquí, uno no debe esperar, y yo soy un trabajador como ustedes y como muchos otros que nos están viendo y escuchando en este momento. Y mi esposo y yo le dijimos a las tres personas que trabajan ahí con nosotros, a Harry, a doña Roquelina, que tienen 23 o 24 años de trabajar. Miren, en enero, les vamos en enero, secreto, que ya sabíamos que nos iba a hacer, pero en enero les aumentamos y les aumentamos.
Y puede decir la gente, pero como solo tienen 3 trabajadores, sí, pero lo que uno gana no es lo que ganan los empresarios. Dicen están perdiendo, pero los trabajadores también están perdiendo. O sea, esta es una cadena y el sacrificio, insisto, debe de ser de todos. Me indican aquí, discúlpenme, abogado Benjamín y también don Mario, una breve pausa. Estamos un poquito atrasados por lo de la cadena. Regresaremos en televisión y en radio. Hacemos la pausa, nos quedamos en Facebook con Ethel y con Alejandra, con algunos comentarios de las personas, tanto fuera como dentro de nuestro país, que siempre están pendientes de nuestra programación. Así que vamos a una brevísima pausa y regresamos aquí en el diálogo la mañana de hoy en relación al incremento al salario mínimo, que todavía sigue la conversación de la clase trabajadora con los empresarios y la mediación del gobierno central. Regresamos en la televisión abierta, en radio y continuamos en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Gracias a las personas que están conectadas con nosotros. Abogado José Luis Baquedano, ¿qué va a ocurrir si en la próxima reunión de la cual nos hablaba don Mario en este momento no llegan a un entendimiento? En forma definitiva, ¿se van a retirar? Dicen ustedes, bueno, dejamos esto... Usted lo apuntaba, que no sean los políticos, pero bueno, si no se llega a un acuerdo, desafortunadamente tiene que ser, y en un año político, vamos a elecciones internas, a propósito, el siguiente domingo, del que viene, el 14 de marzo, entonces ya va a haber un panorama claro de quiénes son nuevos líderes en el partido, pero la decisión la tiene que tomar el presidente de la República en Consejo de Ministros en cuanto a un incremento salarial, si no pueden ponerse de acuerdo en el transcurso de estos días. ¿Hasta cuánto esperarían? Vamos a ver cómo avanza el proceso. El 2019 fue que negociamos para el 2020 y estábamos pensando en función de negociar solo por un año para no tener 2 años y que nos agarrara un año político. Pero hemos visto en este momento que de repente vamos a llegar hasta ese extremo, que no es lo que queremos en este momento. Vamos a ver cuál es la posición de la empresa privada. Nosotros queremos primar el diálogo, nos parece que es importante mantenernos en ese diálogo, pero ese diálogo tiene que tener límites. No vamos a estar toda la vida en unas sesiones y reuniones desgastantes donde no hay acuerdos productivos para los trabajadores. Los trabajadores están a la expectativa y tenemos que llegar a ese acuerdo. Yo recalco, ya la CUT tiene una posición definida. Esto lo vamos a consensuar con los otros compañeros de la CTH y la CGT para ver si tomamos una decisión en conjunto, porque se vería feo que se retire la CUT y que quede la CTH y la CGT en el proceso. Hemos estado trabajando en conjunto, continuaremos en este proceso y en conjunto vamos a tomar esas decisiones. Hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, el gobierno ya negoció con los empleados públicos un reajuste de salario para el 2021. La Maquila ya negoció con sus trabajadores igual para el 2021. Mario planteaba un aspecto ahí, que es el tema de que las medidas de bioseguridad tienen un peso. En este momento, gracias o no, el alcohol tiene un peso en canasta básica. Eso no lo toman en cuenta en el informe que presenta el Banco Central y INE. Luego hay que tomar en cuenta que el trabajador se vio obligado a comprar un teléfono inteligente, no porque quiera andar con un teléfono caro o lujoso, es por la necesidad imperiosa para que tus hijos se conecten a la plataforma educativa. Aparte de eso, tiene que estar comprando el paquete de internet todos los días, que anda alrededor de 50 lempiras. Todo eso va al salario del trabajador. La media de salario mínimo, ya tú lo planteabas, anda en 7.600 lempiras. Si a ese trabajador le bajamos 1.000 lempiras en medidas de bioseguridad, le bajamos 1.000 lempiras en las medidas en el tema de internet y teléfonos, estamos hablando que ese trabajador ya se quedó con 5.000 lempiras. Con 5.000 lempiras tiene que hacerle frente a una canasta básica que anda alrededor de 12.000 lempiras y luego tiene que pagar los servicios públicos, el transporte para ir a su trabajo, tiene que pagar el alquiler, el tema de salud y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos trabajadores en el país produciendo bienes, produciendo servicios, generando riqueza que va a manos privadas. El capital por sí solo no genera riqueza, es el trabajador. Pero desgraciadamente un trabajador puede pasar 20, 30, hasta 50 años en una empresa y no se va a hacer rico. A lo sumo va a poder sobrevivir, medio comer,
Usted es trabajador en este momento, lo tenemos en una disyuntiva: o compra el internet para que sus hijos estén educándose, o compra la comida, lo poquito que pueda comprar. El trabajador ha perdido más o menos entre un 12 y un 15% el poder adquisitivo. Hoy gasta más y consume menos. Y lo que no mide también el Banco Central es que la verdadera canasta básica, el costo real, debe de medirse en las pulperías, donde el pueblo hondureño compra el día a día. ¿Dónde es que no hay una pulpería? Llámese barrio, colonia, aldea, casería, municipio. Ahí están las pulperías, es donde la gente compra, porque le sale más cerca, porque no va a los mercados o a los supermercados una por los costos. Tú no vas a un supermercado hoy, compra un producto a un precio y regresa mañana hasta otro precio. Todo eso tiene asfixiado al trabajador, lo tiene en calamidad. No tiene la capacidad ni siquiera de hacerle frente a lo más sagrado, a lo más elemental, que es la seguridad alimentaria como un derecho humano y la seguridad nutricional. Todo eso debería de ser tomado en cuenta. También hay que reconocer que muchas MIPYMES están en crisis. Eso no lo podemos desconocer. Pero también hay que decir que históricamente los trabajadores hemos sido condescendientes con las MIPYMES. Hemos aplicado los porcentajes más bajos para darle la oportunidad de que estas empresas sigan operando y sigan generando empleo, porque el 75% del empleo en el país lo generan las MIPYMES, las pequeñas y las medianas empresas. La empresa grande genera el 25%. Entonces hay que fortalecer y apoyar a las MIPYMES, y ahí es donde el gobierno debería tener un plan estratégico con tanta plata que han manejado, apoyar a estas microempresas con préstamos blandos a largos intereses, y si fuera posible sin intereses y a plazos largos, para que la gente tenga esa capacidad y las MIPYMES puedan seguir operando, porque es importante. Muchas empresitas de estas son empresas familiares, son empresas de 10, de 5 empleados, pero también si vemos una gasolinera, tiene 5 empleados, pero su giro económico anda arriba son cantidades millonarias, y no podemos catalogar a una gasolinera que tenga 5 empleados, donde los explotan, donde no les pagan el salario mínimo, con una pequeña empresa que realmente tiene crisis. Pero sí hay que reconocer, y ellos tienen que reconocerlo también, los microempresarios, los mismos empresarios y los microempresarios, que sí hemos sido condescendientes con la microempresa históricamente. Se les ha aplicado los porcentajes más bajos. En este momento, si vemos en la relación de empleo formal e informal, vamos a ver que ya casi estamos en el 80%, arriba del 80% de informalidad en el país, y un 20% de formalidad, porque el empleo formal tiende a decrecer. Y no digamos ese empleo por hora, donde al trabajador le pagan medio salario, lo hacen trabajar 6 horas, no tiene ningún derecho, no tiene derecho a contratación colectiva, no puede organizarse en sindicatos. El trabajador todavía está en una situación más difícil, porque ganan medio salario, y de ese medio salario, que son entre 3.500 a 4.000 empiras, tiene que sacar 1.000 empiras para las medidas de bioseguridad, 1.000 empiras para el internet. Ahí nomás le quedan 2.000 empiras, y tiene que gastar 1.000 empiras en transporte, te están quedando 1.000 empiras. Y entonces, ¿de qué va a vivir el trabajador? ¿Cómo va a sobrevivir el trabajador con una situación crítica? Lo que estamos generando en el país es una cantidad enorme de pobres. Hay más de 6,3 millones de hondureños sumergidos en calamidad doméstica, y eso lo que ha traído como consecuencia es ese éxodo masivo de hondureños huyendo del país por la situación que estamos viviendo, el tema de la corrupción, la inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana, la falta de inversión social, la inequidad, la exclusión social. Esa es la triste realidad que estamos viviendo los hondureños y el pueblo hondureño y los trabajadores en la querida Honduras, que es nuestra patria, que es nuestro país, que desgraciadamente muchos están abandonando, no porque quieren, sino porque la necesidad los obliga. La gente tiene que ver cómo resuelve sus necesidades básicas, cómo consigue comida para sus hijos. Vemos en las calles cantidad de jóvenes con machetes, con una pelota. Estamos generando estas oportunidades, y luego vemos una cantidad enorme de jóvenes en motos corriendo a los locos, porque esas empresas que también los explotan, que no les pagan el salario mínimo, expertos en esas motos. Entonces no estamos generando esa mano de obra calificada que pueda tecnificarse y que pueda llegar en un momento determinado a tener un empleo formal y mejorar su condición de vida. Luego tenemos, por otro lado, 80% de empresarios
no pagan salario mínimo. Es ahí la responsabilidad que recae en la Secretaría de Trabajo, aplicar las sanciones correspondientes que van arriba de los empiras y obligar a la empresa que le cumpla con las responsabilidades, con los derechos adquiridos. Si un empresario no paga y otro paga, uno también se convierte en competencia desleal para aquellos empresarios. Esa es la realidad, ese es el panorama que tenemos, un panorama oscuro, terrible, una situación caótica y crítica, y aparte de eso tenemos ya de 2 millones de situación de hondureños sin empleo y 2 millones en el sector informal. Entonces lo que tenemos es una economía deprimida. Si el trabajador no tiene dinero en su bolsa, tampoco puede comprar bienes y servicios. Entonces el empresario tampoco va a vender. Entonces todo eso hay que tomarlo en consideración. Gracias, abogado, muchísimas gracias. Y en efecto, en su última intervención ahorita, y cuando hablaba de que la gente se esté yendo, hizo mías y lo tenía anotado sus palabras. La gente se va por eso, la gente no se va porque quiere irse y dejar abandonada a su familia, se va por la necesidad, se va por las dificultades que estamos viviendo, y a veces quieren que uno no diga estas cosas o que trate de manipular, como dicen, a la población con su mensaje, pero es que la crisis, uno que la ve permanentemente, que está ahí, viéndolo, dice, aquí ya son poquísimas oportunidades que la gente siente que tiene. Es una desesperación horrible ver que la gente no gana ni el salario mínimo y tienen, si uno que los visita, tienen mínimo 4 o 5, o sea, la pareja, 3, 4 hijos. Y allí viven en cabachas. Y si eso ocurre en la capital del país, en Tegucigalpa, en Comayagüela y sus alrededores, ¿qué no está pasando en el interior? La gente está perdiendo la fe y las oportunidades, que no, y siempre el mensaje no es desalentador de nuestra parte, sino que es hacerles conciencia a los empresarios, porque el gobierno, este y otros, siempre les han dado facilidades para que puedan invertir, pero inviértanlo, no se queden con ese dinero y no solo acumúlenlo para ustedes, sino que compartan un poquito, si la palabra cabe ahí, con quienes les ayudan a ello. Ernesto Perdomo, de San Pedro Sula, y le hago la pregunta, paisano don Benjamín Vázquez, en este momento, dice Ernesto, de San Pedro, dice, tengo un taller de banistería, hay 7 empleados, cuando el aumento al salario mínimo, dice, tendría que darlo retroactivo también a mis trabajadores. Es la pregunta de Ernesto, de San Pedro Sula. Ernesto Perdomo, por favor. La ley es bien clara y dice de que el trabajador gozará del ajuste salarial a partir del mes de enero. Entonces, de hecho, que tienen que ser retroactivos los que tienen que hacer el ajuste, porque ya vamos en el mes de marzo y no hemos llegado a un tipo de acuerdo. Esto es lo que pasa cuando no se da acuerdo en el mes de diciembre para que enero entre en vigencia. Yo quiero decirles algo bien claro. Hay una fórmula que estipula más que todo cómo va a ser la negociación del salario mínimo. Platica más que todo que la base para empezar a negociar sería lo que es la inflación. Y la inflación este año anduvo por 4.1, mes pasado. Más el IPC llegaría por lo menos a 5.5. Yo creo que en este caso esa sería la parte más baja para empezar a negociar. Lo que pasa de que a veces los empresarios no se dan cuenta de esto y no es que ignoran, lo que pasa es que no quieren aplicar lo que es el tema este. Nosotros la propuesta que hicimos, una propuesta más que todo considerada, muy técnicamente, en base a las cifras que nos presentó el Banco Central, y creemos de que esto era más que todo factible para poder llegar a un tipo de acuerdo. Aún así, ya mencionó el compañero Mario que hicimos una segunda propuesta, que bajamos lo que es cierta cantidad. Pero si esta vez no hay algún tipo de acuerdo la próxima semana, entonces no podemos estar desgastándonos en reuniones cuando no hay ningún tipo de acuerdo. Si hay voluntad, podemos llegar quizás en la próxima reunión a un tipo de solución al problema para que el trabajador goce a partir del mes de enero lo que es el tipo de incremento que tiene que dar. Ya aquí se ha mencionado más que todo que en la canasta básica se han sumado otros elementos como de seguridad, la comunicación, y creemos de que estos otros quizás agrandar más el costo de la canasta básica alimentaria.
Entonces, todas estas cosas ya se han mencionado y creemos que son cosas válidas en cuanto al costo de vida que se está dando. Mira, paisano, aquí si hubiese una política de empleo, por lo menos, un empleo digno, donde el trabajo gozara de este tipo de beneficios, no hubiese tanta emigración. La emigración que se da es de gente capacitada, muchachos que estudian, que pasan, que se desvelan estudiando quizás, con la esperanza que van a tener un tipo de empleo, pero cuando llegan a la realidad, ingresan al mercado laboral, no tienen la oportunidad, y toda esa gente que mira, es gente muy preparada que viene de la universidad a veces y no tiene cómo dar respuesta a su familia. Entonces lo que hacen es mirar y a fracasar a veces en la frontera. Esto tenemos que ver más que todo cómo se evita, abriendo quizás fuentes de empleo, fuentes de trabajo para que el joven pueda ingresar al mercado laboral, pero ya con un empleo así como nuestro país está dando. Nosotros tenemos que luchar por eso, y como sector laboral sí estamos preocupados por el tema porque hay demasiada migración. Gracias, paisano. Don Benjamín Vázquez. Le pregunto a don Mario Sales, cuando usted habla que en la última reunión bajaron su propuesta, que estábamos hablando de entre un 4 y un 8%, entre 400 y 800 lempiras, que es poco realmente, pero bueno, como no lo aceptaban ellos, ¿cuál es la última que le han planteado ustedes a la empresa privada? Jorgito, ya ni me acuerdo porque ya día fue, pero si más, yo creo que en promedio andaba entre un 5 y 7%. Entre un 5 y 7%, Jorgito. Ahí estábamos en la última propuesta. ¿Por qué? Porque nosotros, y si tú lo ves, acercándonos pues a lo que es la inflación, y con un poquito de productividad, porque ya lo dijo mi compañero Benjamín, la fórmula que existe por la ley de salario mínimo es inflación más productividad. Entonces, sí nosotros estamos considerando y estamos conscientes de la situación. Es que a veces hay empresarios, no todos, que hay muy buenos, también hay muy buenos, pero hay algunos pichicatos que siempre nos ponen como los malos, que las cosas no se llegan a acuerdo porque somos nosotros los intransigentes. Para nada, hemos estado bien abiertos, incluso los que han estado en la mesa nos conocen. En particular, mi persona, saben cómo ha sido, abiertamente, podemos negociar con respeto, nos hemos entendido bien, igual entendemos posiciones de muchos de ellos, de que la situación que han tenido en algunas empresas es bien difícil. Y eso lo hemos hablado, consideremos dónde están esas empresas. Recuerden que aquí tenemos por 5 rubros, porque son de 1 a 10 trabajadores, de 11 a 50, de 51 a 150 y de 151 en adelante. De 1 a 50 trabajadores, ahí están las pequeñitas empresas. Y eso también debemos verlo, debemos tratarlo. Nosotros hemos hablado y debemos ponernos de acuerdo cuánto es lo que realmente ahí puede ser. Ahí tiene que haber un aumento mínimo, muy mínimo, como la palabra ya lo dice, pero ahí es sumamente mínimo. ¿Por qué? Porque no van a tener la capacidad de pagar un aumento salarial muy alto, porque esas empresas ahí han tenido problemas en este último año. Entonces, las propuestas que nosotros estamos haciendo, las estamos haciendo en base a la realidad, en base a lo que está sucediendo en el país. Mire, lo que pasa es que aquí hay ciertos grupos también interesados en llevar esto más lejos, más un mes, el otro mes, y que lleguemos a medio año de repente y no hayamos negociado para que el aumento se dé a partir allá del mes de julio. Entonces, no, yo creo que en este momento nosotros tenemos que seguir sentados en esta mesa, porque para mí lo mejor que puede existir en el mundo para llegar a un entendimiento es el diálogo. Porque nosotros a veces solo nos ven como que los representantes no trabajan a hacer molotes, para nada. Nosotros somos personas de bien, personas que también tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, y personas que también hemos estudiado y tenemos conocimientos de la realidad del país.
O sea, nosotros no le vamos a hablar a usted sin tener conocimiento de lo que realmente está pasando. Todas las cosas que le mencionamos las conocemos. Además que las vivimos porque nosotros íbamos a comprar a estos lugares. Y no solo eso, si aquí, si usted ve, se ha incrementado. Ahora el trabajador se enferma de COVID. ¿Y quién le garantiza a él la medicina? Que es carísima. O el mantenimiento, personas. Van a decir, sí, tienen seguro social. El seguro social me da 7 días. Y me dice, 7 días porque no lo puedo tener en el seguro. Entonces me da incapacidad 7 días. Y después yo tengo que ver cómo vuelvo al trabajo, porque si no me corren. O sea, aquí nadie, ¿qué hacen con un paciente de COVID que dura interna? No todas las empresas tienen esa paciencia de decir, vamos a apoyar a este trabajador que tiene COVID-19. No, si él no se puede recuperar, lo que van a hacer es despacharlo del trabajo. Va a perder su empleo. Y las personas, muchas personas aquí están yendo a trabajar hasta enfermas. ¿Por qué? Por no perder su trabajo, porque el año pasado hubieron suspensiones que ni han regresado todavía, o sea, ilegales, aunque a ellos no les guste si han habido suspensiones ilegales. ¿Por qué? Porque ya se pasaron más de lo que la ley dice y hubieron despidos masivos también y ahorita muchos están cuidando su trabajo, aunque estén enfermos ahorita, ahí andan trabajando porque no quieren perder ese trabajo. Perfecto. Ahora, tenemos que poner algo también de la parte. Nosotros como trabajadores, como negociadores, sabemos esa realidad, pero también ellos tienen que ayudar en condiciones de saber que la situación no es para todos igual. Nosotros nos han atacado, hay medios que nos están atacando y que nos están diciendo todos los días que somos unos intransigentes, que cómo es posible que en este año estemos pidiendo un aumento al salario mínimo. Eso lo pueden leer en los medios, sale todos los días. No es porque nosotros seamos intransigentes, es por la realidad. O sea, la gente necesita también. Es más, ahorita hay personas que en el cheque le salen 100 lempiras y lo que está esperando es que le den el incremento del salario mínimo para contar con esos 200 más lempiras, para ya tener 300 que le dan a libre. Usted revisa cheques al día que pagan a muchas personas en su trabajo, usted va a ver que tienen 100, 200, 1000 empiras, 500, y son grupos bastante grandes. Yo lo puedo ver hasta en mi trabajo, personas que lo veo con un cheque de 100 empiras, porque están llenos de préstamos, porque las personas en este país vivimos con préstamos. Nosotros aquí no podemos vivir, no tenemos la solvencia para poder vivir con el dinero que nos pagan los trabajos, porque no ajusta. Entonces nosotros en este país vivimos a puros préstamos y en todo nivel vivimos a todos préstamos. Entonces en eso hay que ser conscientes. Yo le llamo a una cordura al sector empleador, que nos sentemos de nuevo, podemos ver las realidades, pero tampoco que nos digan no va a haber aumento, no podemos pagar. Eso ya no lo queremos escuchar, porque en esas condiciones ahí sí va a haber un problema, porque como dice el compañero Baquedano, ¿no? Entonces vamos a tener que agotar la negociación, y nosotros no queremos agotar la negociación, porque eso es dejarlo en manos, como dijo mi compañero de políticos, aunque sería el gobierno, pero nadie sabe cómo va a aparecer. Ya tuvimos un chasco, lo tuvimos en el 2009. En el 2009, por un punto 5 no nos pudimos poner de acuerdo. Y por ese punto 5, miren cómo terminó. Miren cómo terminó en el 2009. Entonces entendemos que hay algunos que están llevándonos a decir que en el 98 no hubo aumento, que los trabajadores se pusieron la camiseta del país, pero en el 98 eran también otras condiciones. O sea, cuando en el 98 fue el huracán Mitch devastó este país por completo. Es cierto, ahorita hay una pandemia, pero las empresas
empresas no las ha devastado. Muchísimas de las empresas están trabajando. Los empleados estamos yendo a trabajar. ¿Y las condiciones? Con medidas de seguridad, pero vamos. Y muchas empresas incluso que vamos a dar transporte, no le están dando transporte. Mentira, las personas están desplazando a su casa como pueden, porque incluso no todo el transporte a nivel nacional está funcionando al 100%. Sí, no, y las condiciones... Aquí mismo en la capital hay sectores que los buses ni entran. Sí, y las condiciones son completamente distintas a la del 98, a lo que está viviendo la clase trabajadora en este 2021. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nos van a permitir, por favor, porque nos hemos pasado la última pausa y regresaremos ya en la despedida con nuestros invitados, José Luis Baquedano, Benjamín Vázquez y Mario Sales, representantes de la clase trabajadora. Hay que ver esto, a pesar de todo, con optimismo, en el sentido de que ojalá Dios quiere y que no sea necesario que la decisión la tome el gobierno. Enviaríamos un buen mensaje si la empresa privada entiende que los trabajadores necesitan un incremento. Ayuden, lleguen a un acuerdo. Si no, lo que están pidiendo, por ejemplo, los trabajadores, por eso es una negociación. Pero háganlo por bien del país y por el sentimiento que ustedes puedan tener, la sensibilidad humana. Hay algunos trabajadores, decían nuestros invitados, y algunos empresarios, algunos son pocos, pero hay algunos que tienen ese corazón. Y demuéstrenlo en este momento con la negociación al salario mínimo. La pausa en televisión y en radio. Nos quedamos en Facebook ya en la parte final de este diálogo este día. Bueno, nos hemos pasado bastantes minutos, pero ha sido muy interesante escuchar a los representantes de la clase trabajadora. Tenemos, abogado Baquedano, por favor, 30 segundos, igual a don Benjamín y a don Mario, para despedirnos con su mensaje en general para los empresarios, para todo el mundo en este momento que nos han visto y nos han escuchado. Por favor, abogado. Bueno, un mensaje a la conciencia, a los empresarios, si es que la tienen, ¿verdad? Es dudoso. Vamos a primar el diálogo. Parece que es importante mantener ese proceso de diálogo entre las partes, buscando alguna salida. Se ha despertado mucha expectativa. Esperamos concretizar este acuerdo, el sector productivo, que es una responsabilidad nuestra, y no dejar esta responsabilidad en manos de políticos. Así que continuaremos por un tiempito más hasta ver hasta dónde podemos llegar, y de lo contrario pues tendríamos que tomar algunas decisiones de la central de Julián. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, abogado. Mucho gusto. José Luis Baquedano, que nos ha acompañado de la CUT, ha estado con nosotros en el diálogo hoy. Igual, don Benjamín Vázquez, paisano, su mensaje, por favor, final. Agradecer la invitación que nos hizo para estar en este diálogo. Sabemos que este es un tema muy importante para la clase trabajadora, lo que es el salario mínimo, y que esperamos más que todo que haya una buena propuesta para esta próxima semana para poder salir de lo que es el tema que nos ha entretenido todos estos 3 meses, hablando de lo que es el ajuste salarial. Gracias. Gracias, paisano, don Benjamín Vázquez, que nos ha acompañado. Igual, don Mario Sales, muy buenos días y muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acompañándonos. Gracias, don Benjamín. Gracias por la oportunidad de estar en su foro. Éxito también a usted en su política, que viene ya creo que la otra semana, no sé cuándo, ya son las elecciones. Y bueno, nosotros, yo le diría que yo todavía tengo ¿cómo le dijera? La esperanza. Confianza de que vamos a llegar a una negociación justa. Sé que hay un grupo en la junta directiva del POEP y de las cámaras de comercio que sí están poniendo de su parte, y vamos a llegar a un buen entendimiento. Yo hasta ahorita puedo decirle que también ahí hay buena gente, ahí hay buenas personas, y también hay buenos empresarios que pueden hacer realidad este nuevo incremento del salario mínimo. Gracias, don Mario Sales. Muchísimas gracias. Saludos y gracias también por sus buenos deseos a nuestros invitados la mañana de hoy, don José Luis Baquedano, Benjamín Vázquez y Mario Sales. Les agradecemos infinitamente el que hayan estado con nosotros. Optimismo en medio de lo que estamos viviendo. Eso es lo que queremos, y que en una 6ª reunión en forma consecutiva puedan llegar a un acuerdo
los empresarios con los representantes de la clase trabajadora. Eso es importante. Si quienes forman parte de esta mesa tripartita deben de ser diligentes y conscientes de la dificultad que pasa el pueblo hondureño ante la crisis que se vive. La agilidad para dar una pronta respuesta a la clase trabajadora tiene que ser de inmediato, pues millones están padeciendo por no tener un salario digno para poder sobrevivir. Por ello estamos haciendo un enérgico llamado a que los representantes de la empresa privada y de la clase obrera sean coherentes al momento de dar una cifra en este incremento al salario mínimo. La misma debe ser consciente sobre el incremento de la canasta básica y el alto costo de la vida que presenta nuestro país tras el paso de la pandemia y las tormentas tropicales ETA e IOTA. Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan aquí con Nola Honduras hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, la gratitud permanente. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.